en la calle 1 bis Padre Angulo y estamos con una estupenda dama, bellísima, que nos va a contar su vida y que nos representó a SEA en muchas partes, sobre todo en la zona del Vigía, con sus trabajos. Y bueno, vamos a ir. Carmen Vela, ¿cuál es su nombre completo? Carmen Evelia Vela. Soy hija natural. No tengo el apellido de Miguel Ángel Balbuena. ¿Qué era su papá? Que era mi papá. Pero usted conoce la vida de Miguel Ángel Balbuena. Ya vamos a hablar un poquito de Miguel Ángel Balbuena. ¿Y su mamá se llamaba? Hortensia Vela. ¿Hortensia Vela era de dónde? De Lagunillas. De una gente muy pobre. Hablé la vez pasada con un joven, no tan joven, y resulta que la mamá de ese muchacho es de Lagunilla y me contó que en Lagunilla había dos tipos de velas, uno con plata y otro limpio. Mi mamá era de los limpios, pero la mala suerte que yo le dije al muchacho, que viene siendo yerno de Albita Sánchez, que cómo hacía para conversar con la señora. Ella se murió. No hubo la oportunidad para que me contara algo sobre ella, porque mamá decía, ay, a mí no me hable de eso, de las pobrezas que sufrió. Mamá quedó huérfana a los 5 años. Lo que no sé, no te puedo decir si la mamá, la mamá se llamaba Fabiana Vela, lavaba ropa, seguramente que a ganaderos. Después supimos que viene siendo el papá de mi mamá, hermano de Pepe Rojas. Bueno, mi mamá la agarra unas tías a los 5 años y se la traen para la Honda. Ella decía, yo tenía que sacar todos los días el café al sol y en la tarde recogerlo. Y en el transcurso del día me iba para el cafetal a recoger camures y echármelos al hombro. Supongo que tendría como unos 14 años. Otra cosa que me da mucha tristeza de ella es que ella cuenta que para venir a misa se venía descalza y se ponían los alpargates ahí donde don Rafael Molina, de la pobreza que tenían. Para no gastarlos en el camino. Ajá. Esa es la historia de mi mamá. ¿Cuántos años vivió su mamá? Le faltaba un año para cumplir 100, o sea, 99. ¿Cuántos hijos tuvo? Varios, y de distintos. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Ya ahorita soy yo sola. Los demás ya se murieron. ¿Y quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran? Me da tristeza hablar de eso. Mi mamá estuvo en la finca de Ángel Pereira. No sé cómo sabría Ángel Pereira y llegó a la Honda y se la trajo para que le hiciera comida a los obreros. ¿Cuántos años tendría? No sé. Entonces él llegó y le zampó a un muchacho que se llamó Alberto Vela, que fue después criado por doña Rosa, la mamá de don Ángel Pereira. Ángel Pereira viene siendo el papá de las Pereira, de Margarita, de Delia Rosa. De Jorge y de ella. De Jorge. Bueno, entonces mi mamá cuenta que poco le gustaba hablar de eso. Ella logró venirse y el señor volvió a
y tuvo Alberto Vela, ¿no? Un varón. Pero lo crió doña Rosa, la mamá de Ángel Pereira. ¿Usted no conoce? No. ¿Usted no conoció a don Ángel Pereira? Un hombre como de carácter muy fuerte y muy... Yo sí tengo una media idea, que ellos vivían aquí en la esquina de la plaza. Bueno, con el tiempo no mucho, mamá se viene, quién sabe cómo se vendría a escondidas, y el hombre llegó a buscarla otra vez y se la llevó. Sería como en mula, porque antes no había carro. ¿O sí había carro? No había carro. A pie. Bueno, entonces, a volver a hacer oficio como que antes llamaban las cocineras. Bueno, le llegó y le zampó otro muchacho que se llamó Luisa. Luisa Vela, con el tiempo, o no al tiempo, ella crecería y después, ya va, mamá tuvo a Luisa y Luisa fue creciendo. No sé, ella tenía un problema en un ojo que nunca me he preguntado si salió con el ojo malo, pero era como medio tuerta. Nunca se puso lente ni la operaron, quién sabe esto, ¿no? Mi mamá ya parió a Luisa y se vino para acá, pasea, a trabajar. Que de allá se salió, ya con Luisa. Y Alberto, ella no crió a Alberto, sino doña Rosa, la mamá de Ángel Pereira. Alberto fue un gran personaje, digamos así, porque se fue a la militar. Y después se hizo odontólogo, pero hubo mala suerte. Se murió joven, ya estaba casado, tuvo creo que 5 hijos que ya hoy en día están ya viejones. Vinieron aquí a saludar a mamá ellos y se casó con una muchacha de Barquisimeto. Vivían en esa urbanización de Maracay de la Soledad. Era una quinta, como eran antes las quintas. Pero Alberto se murió, mamá fue con tía Herminia al entierro. Se mandó a una buseta, yo fui al terminal a despedirme, allá la estaban esperando. Logró ir al entierro de su hijo, que ella no lo había criado, pero era su hijo. Bueno, el caso de mamá. Ella se viene acá a SEA. No te puedo decir que me falla esto. ¿A dónde llegaría a trabajar? Creo que trabajó con don Toño Velasco, porque ella contaba que doña Flor, que en paz descanse, le hizo pagar un platico y que don Toño le decía, pero ¿por qué? No, porque ella me partió un plato. Mamá no quería a doña Flor, por eso. Pero don Toño era muy distinto a la señora Flor. Mamá, no sé quién la buscó, y la buscaron en la casa de Miguel Ángel Balbuena. Allá habían 5 mujeres trabajando, porque Miguel Ángel Balbuena, que no sé la historia de ellos ni de los antepasados, sería un comerciante que hoy en día fuera un empresario, ¿no? Entonces tenía talabartería, zapatería, panadería y tienda. Antes no se llamaba bodega, sino tienda. Sería que los antepasados le habían dado de esto
De eso sí no sé nada. Bueno, estando mamá trabajando en esa casa, mi papá se enamoró de ella y se la sacó, le montó casa. Supongo yo que vivirían como unos 12 años, porque nacimos 3. Y ella me contaba que ella había tenido una pérdida. Entonces fueron 4. Carmen Vela, Emiro Vela y Romelia Vela. Yo nací donde vivía la Bentancur, al lado de Pachaguerra, era la esposa de don Horacio Velasco. Antes la gente no se casaba, sino vivían amancebados. Eso es al lado del ancianato. No. Hacia la calle 1, hacia la calle del Chispero. A donde vivió Graciela Velasco. Exactamente, en la calle Quinta, en Bueno, la carrera Quinta. Me cuentan. Cerca de la escuela de labores. Exacto. Mire, mi papá le alquiló a Juancho Velasco, un hermano de don Carmelo Velasco, salió alguna casita y ahí nací yo, en esa casa. Y ya le digo, yo fui la primera en nacer. Entonces, mi papá se trajo a mamá para la esquina aquí donde vivía, donde ahora vive una hija de don Gabriel Rondón. Ajá. Entonces, ahí nació Emiro y Romelia. Emiro y Romelia. Bueno, ya le digo, 33 nací yo, Emiro en el 36, Romelia en el 39. Mi papá se enfermó, que yo no puedo decir, sé que se murió de cáncer, cuánto duraría enfermo, no sé, porque yo tenía 10 años. Cuando murió... Papá tiene 80 años de muerto. Pero usted, papá, no. No. No, pero por foto que sí. ¿Lo conoció o no? ¿Por foto? Por foto, porque él era miembro del Centro Social 19 de Abril. Bueno, entonces yo recuerdo de unos zapateros. Había un señor alto que se llamaba Primitivo. Alto él, con un sombrerito blanco y delgado. Y habían los zapateros, que es la casa donde vive Rodolfo Morales. Ajá. Esa era la misma casa. Eso era toda una casa. Toda una casa. Ahí en ese corredor estaba la zapatería. Había otra gente aquí tejiendo para hacer alpargatas. Y en un cuartico estaba un tío José Antonio, que era el que cortaba las chinelas, ¿no? O sea, zapatos como las abuelitas, las suavecitas. Ajá, esas. Pero ellos le ponían aquí suela. Bueno, ¿cuánto duró enfermo? No te puedo decir, porque tía Matilde, que era la que vivía allá, a uno los mandaba. Los chiquitos no saben dónde están los grandes. Entonces uno no sabía nada. Matilde era hermana de... Hermana de Miguel Ángel. Miguel Ángel Balbuena. Bueno, pero ella fue una mujer que se dedicó a la iglesia y a los muertos. Había un muerto, venían a buscarla porque ya tenía unos baldes blancos y unos donde ponen las coronas. ¿Cómo se llama eso? Bueno, llegaba alguien, me dijo Matilde y ella no se casó. Una noche se murió. Se iba a ver el muerto, a lavarlo, a bañarlo,
a vestirlo y a hacer los rezos. En esa vivía ella y en la iglesia. Se muere Miguel Ángel. Miguel Ángel tenía, yo me acuerdo de él tenía en esta mano la uña larga, ¿no? Pero yo de lo demás no me acuerdo, porque yo reconozco que yo no fui muy inteligente. Bueno, había alguien que lloraba mucho cuando se murió, que no sé quién sería, pero era como gente joven. Y en la casa había un cuarto largo y ya estaban llorando la muerte de Miguel Ángel Balbuena. Y papá dormía en un cuartico chiquito que había una ventanita y uno se asomaba. Yo lo veía. Dormía solo en un cuarto. Tía Matilde llevaba con mucha frecuencia al padre Angulo a darle la comunión. Entonces le daba la comunión y enseguida él vomitaba. Había una poncherita y ella me mandaba para la iglesia, a la capilla de la Santísima Trinidad. Hay un huequito. Yo echaba ahí lo que él vomitó, que es un agua, porque se suponía que en ese momento estaba la hostia. Bueno, se muere el joven. Papá, usted sí puede saber a qué edad se murió él. Yo sé que se murió muy joven. Lo que no sé es si fue de 46 o 56. Joven. Dicen que como ahí en esa casa le daba trabajo a mucha gente, contaban que a Emilio Altuve, que fue alto personaje en la militar, le daban trabajo. A un Linares, que fue alto personaje en la militar, le daban trabajo. Al que llegaba, le daban trabajo. Pienso yo, ahora con los años, que papá fue un hombre muy caritativo, ¿no? Porque en la casa se le daba comida a mucha gente. Venían de la cuchilla del playón a hacer los primeros viernes. Les daban posada y les daban la comidita. ¿Y quién pagaba? Nadie, porque había con qué comprarlo. Bueno, se muere Miguel Ángel y comisionan. Esto soy yo la que pienso, que buscaron como al empleado de más confianza para que se encargara del negocio que había, de la empresa que había. Ya vemos la empresa. Arcángel Ramírez, que no sé si usted sí lo conoció o no, que vivía allí. Bueno, no puedo decir qué pasó, que todo es que el negocio se acabó. Y el negocio se acabó. Los zapateros se acabaron. Lo de los tanques abajo se acabó. Con la panadería sí se siguió. En la parte de atrás de la casa había un horno grandísimo, hecho de cemento. Y Juan Guerrero, un tío de Gladys Guerrero, era el encargado. El horno lo llenaban de leña y después le metían candela. Lo que no sé si sería en la noche o en el día, cuando estaba ya, se había acabado, barrían, sacaban el carbón y empezaban a meter el pan. Yo, con José Falada, que paz descanse, los domingos tenía que colar la harina y limpiar
donde iba a ir el pan, pasarle un trapito con manteca, sería las latas. Todavía está una mesa que usaban para la panadería. Bueno, la panadería siguió. No en las cantidades que antes se llegaba, pero sí recuerdo que llegaban como para San Simón, o yo no sé para dónde sería, en unos cajones y en unas mulas, pan para vender. Eso. Sacaban pan y lo llevaban para otros lados. Ajá. ¿Y qué pan hacían? ¿Qué pan hacían? No te puedo decir qué pan se hacía. Yo sé que había ponían a que mojara las cucas, las paledonias. Hacían aquello que es de clara de huevo. Suspiros. No, hueca. Que a punto de suspiro, una señora que se llamaba Sara Coronado se sentaba a darle y darle. Ese suspiro se ponía y después le echaban azúcar. Y de eso hacían la hueca. Era como una rosca. No era rosca, sino más bien como... No era rosca, sino como un... No te sé decir... Un pancito, como un suspiro. Bueno, como un suspiro. Y eso se vendía mucho. Hacían quesadillas. El negocio, antes no habían refrescos, pero vendían de refresco una horchata, que yo no sé esa horchata de qué era. Yo sé que yo tomaba con paledonia. Era un refresco como dulce. Lo que es la colita ahorita, era eso. Bueno, y a mí me ponían en el negocio. Yo estaba a vender, a cuidar. A vender. Y yo me cogía medios. Había un libro chiquito y yo en el libro metía medios. Había para comprar caramelitos. Que papá tenía caramelos y yo de noche y se sentaba con don Gabriel Rondón afuera. Yo decía, ay papá, regáleme 2 caramelos. Entonces él decía, a ver, ¿qué he cogido? 2, pero yo me había metido más en el bolsillo. Bueno, así pasó la historia. Se acabó, la panadería continuó en menos cantidad. Y allá había una máquina donde un Julio Palacio era el encargado de moler. Y yo aquí recibiendo el pan que iba saliendo. Eso sí lo tengo muy presente. Cuando ya estaba bien molido, lo pasaba para acá, donde estaba la mesa que estaban haciendo el pan. En esa reunión estaba tía Pepa, que era Josefa Ramona Balbuena. Ellos eran Balbuena Ortega. Tía Pepa, que era mamá de Mina Morales, se crió ahí en la casa. Se crió no, se hizo mujer, pero papá, eso lo supe fue después. Se la trajo de Tobar, porque ella estaba casada con un carpintero, pero en mucha pobreza. Entonces se la trajo y ya tenía a Mina, a Julio y a Diógenes. Papá los crió a ellos. Ya se hicieron hombres. Julio se fue para la militar. Mina se casó con Pepe Morales y Diógenes se casó con Ana María Contreras, que fue una mujer estupenda. Bueno, la panadería
Después la pasaron para un cuartico y yo vendía pan, ya en menos cantidad. Y para decirte verdad, no te puedo decir cómo se acabó ya la panadería, porque ya los demás negocios se habían acabado. Y eran 2 hijos primeros de Ángel Pereira. Y luego 3 con Miguel Ángel. Ajá. Y Miguel Ángel también tenía aparte hijos. A Ramona García y a José Dolores. Ajá. La mamá de Ramona se llamaba Abigail García, una señora de ojos verdes, pero yo de ella no me acuerdo. Por eso digo que papá era como de buen corazón. Supongo yo que cuando él se enfermó, le diría a tía Matilde, tráigase a los muchachos de donde Hortensia y se crían aquí, porque Hortensia los llevó a sacar. Así lo harían. Graciela Rondón, otra señora, otra muchacha que fue criada en la casa, me contó como hará 18 o 20 años que a mí me llevaron allá a los 3 años. Pero cuando yo llegué, todos querían que yo estuviera, porque yo dije que era muy bonita. Me dice Graciela, que no se ha muerto. Graciela, ¿sabe estar en científico? Bueno, y así, yo de Miro no me acuerdo, de Romelia tampoco me acuerdo. Así fuimos creciendo y quedamos en la ruina. Yo tuve que estudié en el colegio 3 años. Vamos a hablar del estudio. Antes de que me cuente del colegio, la presentación. Cuando usted estaba pequeña, ahí llega Oleri. a la calle 3, a la calle Bolívar, que es donde está la casa de Miguel Ángel Balbuena. Y ahí llega y empieza a estudiar. ¿A qué edad empieza a estudiar? No te puedo decir, sería como de 7 años o 6 años. La maestra mía se llamaba Noemí Medina y la mamá de Noemí se llamaba Carmelita, una señora alta, flaca, que vivía donde vive Estercita Pernía. Supongo yo que Noemí Medina duraría un tiempo de maestra, quien sea. Había una señorita de Mérida que se llamaba Ángela Mateus. Y esa vivió en la casa. Vamos a suponer que esa Ángela Mateus tenía unos 25 años, porque así la recuerdo. Después que comía se ponía a caminar. Y ella tenía un novio de apellido Vázquez. Se casó con ese muchacho, él venía a visitarla. Ahora no recuerdo quién más. Por lo menos Rita Ramírez no fue maestra mía. ¿Eso fue en la escuela Oleri? En la escuela Oleri. Entonces tuve a Noemí Medina, Ángela Mateus. No me acuerdo quién me daría como segundo grado. A María Hernández, que debe ser... Ana María. Que debe ser familia suya. Sobrina de mi papá. Bueno, Prima. a esa llegó, pero ella murió joven. No sé de qué. María, la hija de Isidro. Ajá. María, que era la hija de Isidro. Ajá, pero ella se embarazó. Antonio José Sala se embarazó. Esa dio como 4º grado. Pero sé que se murió o se desapareció. ¿Sería para alguna parte? No, ahí sí no te puedo decir qué sabes tú de eso. Ella se fue a Maracaibo y allá después del tiempo murió. Ajá. Con su hijo que había tenido, ¿no? 3 hijos. Bueno, después tuve 5º y 6º grado, era Imelda Guerra, que después fue Velasco, hija
de Pancha Guerra y de don Horacio Velasco, que vivían al lado donde vivió Epifanio Méndez, en esa casa, porque Epifanio fue hijo de don Horacio. ¿Usted se acuerda de Epifanio? Sí, claro. Bueno, a ese le daba yo la cola para vigía. Bueno, con el tiempo, ya grandecitos, ya se casaron y le dieron el apellido, porque antes era don Toño Velasco, era el apellido Márquez, la mujer. Doña Flor Márquez, de Maruja Márquez, Esperanza Márquez, Ligia Márquez, todos eran Márquez. Y ya grandecitos se casaron y ya tenían el apellido Velasco. Lo mismo don Horacio, que en paz descanse, pero don Horacio sí recuerdo que quiso no, aprender a manejar. Viniendo del vigía, se mató. Entonces decía, es que el Loro Viejo no sabía hablar, no sabe, ¿cómo es lo que dice? Manejar. Loro Viejo, bueno, diciendo que ya estaba mayor para manejar. Quién sabe con quién andaría, no me acuerdo de eso. Pero murió, no jovencito, ya un hombre, pero murió don Horacio, que eran hermanos, don Horacio con don Toño Velasco. Esa gente vivía en el Playón, en la finca del Playón. ¿Quién más había de esos Velasco? Aquí en la esquina se llamaba La Central y estaba una hermana de don Toño que se llamaba la señorita Ana María, también muy de la iglesia, pero muy fuerte de carácter. Estaba doña Asunta, me imagino yo, doña Ramona Velasco. Pues se fueron casando. De ahí sí no conozco mucho la historia de ellos. Estudió entonces en la escuela Olieri que la dirigía doña Rita Mora. Josefa Mora. Josefa Barrio. Josefa Barrio. Porque ya doña Rita no estaba conmigo. Ya doña Rita era de otra generación. Ya doña Rita no fue maestra mía. Sí recuerdo que ya se fueron para Tobar y de noche íbamos a acompañarla porque ella se enfermó. Ana Luisa era maestra de la escuela de labores. Y la escuela de labores era en toda la esquina de la iglesia. Entonces de noche, María Teresa Altuve, que en paz descanse, todos han muerto. Chepa Duarte, la esposa de Luis Altuve. Ernesta Velasco, yo nos turnábamos para venir a hacerle guardia a doña Rita. Bueno, ya doña Rita se murió y se enterró aquí. Y yo ya salí de sexto grado. En la época en que yo estudié, hubo un decreto que no puedo decirte quién gobernaba, quién era el presidente, pero lo que sí sé decir es que las alumnas que tuvieran 16 puntos en adelante no presentaban examen, porque antes era examen escrito, oral y práctico. Bueno, uno tenía que hacer clase y bien con uniforme, yo era uniforme. Bueno, Imelda Velasco era la hija mayor de Pancha y de don Horacio, que con el tiempo se casó con Toño Anselmi, un médico, ¿no? Que también se murió. Y Graciela Velasco
era de la edad de María Teresa Altuve y de Ramona. Esa estudiaron normal, pero Graciela se fue, no sé si para España o Francia. no sé para dónde. Para Francia. Ajá. Bueno, José Ramón Velasco fue una lumbrera. Ese fue el que hizo la represa del Yuri. No sé si usted llegó a oír algo de él. No. Allá tuvieron a Néstor, que se graduó de ingeniero, y yo recuerdo que decía la gente, ay, este jovencito que se graduó de 22 años de ingeniero, flaquito él, muy inteligente, y Horacio, que estudió odontología. Bueno, como todo, cada quien cogió su rumbo. José Ramón Velasco, que en paz descanse, fue un buen amigo mío. Incluso me cortejaba, pero a mí no me gustaba. Entonces yo me fui para bailadores con él y Albita Sánchez, y él nos brindó el almuerzo. Conversaba, pero era muy conversador. Vino aquí a CEA a hacer un interinato una chica de Tobar, Consuelito Vivas, y llegó donde Maruja Velasco, posiblemente eran amigas. Pues José Ramón se enamoró de ella y se casó. La muchacha era muy bonita, Consuelito, era catira. La mamá de ella se llamaba Aura, Aura de Vivas, una señora gordita, ella bajita. Pero no amiga mía, por supuesto, porque yo era una pelada. Bueno, después se fueron a vivir a Caracas, José Ramón Velasco. Murió joven. José Ramón, no sé si sería cosa del corazón, porque todos los Velascos tienen el problema de corazón. Incluso los que van ya también tienen tratamiento. Todos se han muerto de corazón. Estudiaba entonces en la escuela Oliari, pero en esa niñez, juventud, usted vivía al lado del Centro Social 19 de Abril. Cuéntenos cómo era eso, qué edad tenía usted, porque bueno, en el 33 funcionaba el Centro Social 19 de Abril en la parte de atrás de la casa de Antonio Altuve. ¿Eh? Que eso era solo una casa completa. Era un salón largote. 2 salones, que ahora lo tienen los choferes. Los choferes. Ajá. Entonces, aquí atrás estaba donde vendían el aguardiente, hacia allá jugaban bolas criollas, y aquí el salón donde se hacían las fiestas. Eso era de don Antonio Altuve. Como también de don Antonio Altuve era la casa donde figuraba la escuela de varones, que se llamaba Fernández Peña, varones, porque antes los varones en una parte y las hembras en otra parte. Bueno, ya yo salí. Ramona se graduó y me llevó para el colegio de Tobar. Y allá estudié 3 años una carrera que se llamaba de comercio, lo que se llama ahora administración. Tuve de hermana Eudocia, una monjita mayorcita, pero muy buena gente. Cuando yo empecé, era donde está la clínica cerca, era el colegio.
y las de comercio subíamos hacia acá, que era del doctor que tenía una farmacia. ¿Pulido? No, farmacia moderna. Era la casa, era el sitio de estudio. Donde estudiábamos nosotros, nos llevaba. Empezamos un curso como de 30 personas, muchachas. Y se fueron retirando, unos salían para casarse, no, al final se fueron retirando. Y como era 3 años, el primer año yo no hice mucha amistad con la gente porque uno era tímido, no era amigo de conversar. Si me hablaban, me hablaban, pero de ahí no pasó. Pero tuve la suerte de que no me quedó nunca ninguna materia para reparar. No fui inteligente, porque a mí me costaba. Y recuerdo que era una fila, y a mí me tocaba el 16, y aquí al lado estaba una muchacha de Santa Bárbara que se llamaba Edita Alarcón, alta ella. En el colegio había muchas muchachas de Santa Bárbara, hijas de hacendados. Conmigo estudió una Graciela Carros. De esas Carros eran 4. Graciela, Yolanda, Leticia. Con casualidad, alguien me dijo que la demás se había muerto, que estaba Leticia. Cuando el colegio cumplió 50 años, hubo reunión y ellas vinieron con guardaespaldas y choferes. Gente de plata. Bueno, y había mucha maracucha de Santa Bárbara. Recuerdo de una muchachita que seguramente que se le había muerto la mamá, el papá la traería, era chiquita y todo el mundo tenía que ver con esa muchachita, no recuerdo el nombre. Bueno, y así pasó hasta que me graduó. Yo me gradué en el año 52. O sea, 49 a 50, 51 y 52. Y ahí está la vida mía. Termina el estudio, pero vamos a hablar de esa SEA juvenil, de esa SEA de niña, el negocio de su papá, la panadería, ya hablamos de eso, pero ¿cómo era SEA? ¿Cómo era SEA? La Plaza Bolívar, la iglesia, ¿cómo eran las cosas? No te puedo decir mucho, porque uno no. Lo único que yo te puedo decir es que para la iglesia teníamos que ir todos los domingos, porque tía Matilde era muy iglesiera. Yo tenía un solo vestido para venir a misa, que era azul de florecitas blancas. Económicamente no había plata, ni en la familia hubo plata. Cuando se murió Miguel Ángel, quedamos sin platica. O sea, ¿qué comeríamos? Pues lo que daba la panadería. Y de ahí nosotros no tuvimos un juguete. Nadie cumplió años. Pero escoba todo el tiempo con escoba barriendo. A mí. Y a mí en la cocina no me metieron. ¿No? Pero yo tenía, siendo chiquita, que secar los cubiertos. Pienso yo que como 40 personas comerían con los empleados que habían. Y ya le digo, 5 mujeres en la cocina y era de leña. Las calles recuerdo que eran como de piedra, pero de la iglesia no me acuerdo.
de la plaza, de los eventos, de las ferias? ¿Qué recuerda de esos tiempos, No. de la fiesta? No, usted no salía de... No, a nosotros no nos dejaban salir, no. Pero la fiesta en el club, cuéntenos las cosas en el club. En Pues el usted club, estaba, que era el patio de la casa, porque eso era como el patio de la casa de ustedes. sí, eso sí, veníamos y veíamos por un huequito que había a ver quién estaba. Pero ahí no duró mucho tiempo el club. Después de ahí se pasó a donde es actualmente, que el club tiene 100 años, Sí, sí. cumplió el año pasado. Y Lola Salas, que en paz descanse, era la tesorera, muy dedicada ya, todo el tiempo, porque uno pagaba, sería unos 10 bolívares o 5 bolívares, no me acuerdo cuánto mensualmente como socio, y veníamos a bailar, y había bailes, y uno bailaba, lo sacaba el uno o el otro. Por lo menos yo recuerdo a Pepe Contreras, que en paz descanse, me bailaba a mí. El que fue esposo de Filomena. Sí. Bueno, Pepe Contreras lo bailaba a uno y apretadito. Yo decía, ¿será que Pepe Contreras está enamorado mío? Pero me preguntaba yo, no, pero nunca me dice nada. Bueno, ya después se fue acabando las cosas. Bueno, y ahí fue pasando. Pero no te puedo decir. La plaza, más o menos, como está, bueno, tienen que ser distintas, pero no te puedo decir. Comienza a trabajar, se gradúa de comercio. ¿Y se va a trabajar dónde? A Tobar, en el año 55, en el Banco Agrícola y Pecuario, que era diagonal a la Casa Cural. Pero después nos mudamos para la plaza, acá. Ahí duré 15 años trabajando, pero yo llegué a ser jefe de créditos. Y cuando había gobierno nuevo, al que era gerente y contador, lo sacaban. Y a mí me sacaron por ser jefe de créditos. ¡Ay! Eso fue la muerte para mí. El mundo se me acabó. Yo no sabía que a mí me iban a votar, porque con todo el orgullo, se lo digo, yo fui muy responsable. Yo veía de los peritos. No habían doctores de vaca y eso, no, puros peritos. El perito que llegaba una vez se le declaraba, porque pusiera por el colegio. Yo decía, pelados de 20 años, recuerdo uno él, y así por el estilo. Yo les planificaba el trabajo de la semana. Entre esos estaba Eduardo Escalante y Petrica, que usted tuvo que conocernos, que fue Petrica con el tiempo fue presidenta de la Asociación de Ganaderos. Sí, sí. Y a mí, eso lo voy a contar más tardecito. Yo salí de allá y lloré. Lo que tenía en el escritorio lo decía en un costal gemido, le decía, pero ¿qué metió usted? Pues papeles que uno va reuniendo. Ay, llegué a llorar y a llorar y a llorar. Entonces, Cecilia, la que fue esposa de Emiro, que no se habían casado, Cecilia León era de Tobar. Ya estaba en Mérida, en Caracas, no sé si estudiando o trabajando. Entonces se vino de Caracas y me acompañó a Palmarito. Yo ya tenía un carro. No le he contado. ¿Cómo obtuve yo un carro? Por un señor, se llamaba señor Egui.
él me dio el fastidio, porque antes los carros eran en la plaza, donde estaba la universidad, los carros que sea, y costaban un bolívar. Ah, el terminal de pasajeros. Ajá. Entonces, porque si no, coño, de ello yo no tengo plata, 300 bolívares ganaba yo. Bueno, entonces él logró, como iba a trabajar en el Banco Agrícola, logró conseguirme lo que tenía yo de ahorros en Caracas cuando me llega. Era un viejo muy bello, muy agradable y muy sociable con nosotras. Eran dos, ese y otro señor. Venían a supervisar, a revisar lo que se llama como inspectores, algo así. Me consiguió, no me acuerdo si serían unos 5 o 4 mil bolívares. Con eso di la inicial para comprar un carro en Maracay de la Fiat, en Socremonini, que en paz descanse, trabajaba allá. Y él compraba carros y venía y ofrecía. Pero él no le ganaba plata, mucha plata. Él no fue ambicioso. Compré el carro. Entonces mensualmente yo mandaba 100 bolívares con un cheque de gerencia hasta que terminé. ¿Cuánto me costaría el carro? No puedo decir, pero fue el primer carro de la única forma. Y para ir de Sea a Tobar uno pagaba un bolívar. Esa es la historia. Me sacan del Banco Agrícola y yo lloré, 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 pero yo dije, en banco yo no puedo ponerme a trabajar, porque trabajar en los bancos es duro. Yo no sé ahora, como sumando así, había que cuadrar. Yo tenía 2 libros, así, como trabajaba en crédito, uno, productores activos y otros productores que no pagaban. Eso había que cuadrarlo todos los meses, por ahí hasta las 12 de la noche, para cuadrar. Yo dije, no, con bancos no me voy a meter. Entonces yo fui como a varias oficinas a ver si necesitaban como una secretaria. Nada. Entonces me dice Nelson Mora, que en paz descanse, yo conozco al director de la Indulá, yo puedo decirle le digo, bueno, entonces que vaya a llenar planilla. Me llamaron y fui y llené una planilla. Yo estaba asustada, yo dije, ay, si me preguntan cosas muy grandes, cosas que yo no. Recuerdo que una pregunta era, ¿cuántos minutos tiene una hora? Unas tonterías así. Bueno, llené la planilla y chao, chao. Cuando me llaman de la Indulá, me fui de una vez a un mediodía. El jefe de la Indulá, del departamento, necesitaban una secretaria para el servicio agropecuario. ¿Qué era servicio agropecuario? Trabajar y tener contacto con los ganaderos. Me llaman. El jefe del servicio agropecuario era un alemán, altote, y nadie lo quería. Y ninguna secretaria le aguantaba porque era muy gritón. Yo tuve la buena suerte que me quiso, que en paz descanse. Me decía, Carmencita, por favor, descanse, descanse. Me quiso. Y duré 23 años trabajando allá, en el mismo departamento. Yo atendía ganaderos elegantísimos, perfumados, ricos y bonitos, como también atendía ganaderos que llegaban con las botas llenas
De Bosta. de Bosta. A todos los atendía. Y me llamaban era Carmencita. Me dio y viajaba todos los días. Ah, pero no le he contado el coche a mamá. Mamá, viendo la situación que papá se iba a morir, se fue para Tobar, porque allá vivía José Vela, un hermano, que no sé si usted lo conocería. Sí, conocí a José. Era chiquitico y tuvo 2 hijos. Bueno, entonces mamá, dice José Barrio, que mamá era muy bonita. Yo pienso que sí fue bonita, porque yo fui bonita y Robelia fue bonita. Claro. Y una vez consiguió compañero y le montó casa, formó un hogar. Entonces tuvo a Tilo, a Ida, a Alba, a Gloria. Gloria estudió odontología. Ramona le regaló en Mérida la comida, pero se ve por Maracay, consiguió marido, un médico, y se casaron y vivieron 2 hijos. Entonces, esa fue la historia de mamá. El marido de mamá se llamaba Eliseo Molina, más campesino que mamá, ¿no? Pero bueno, por lo menos le dio. Y ya Ida estudió en el colegio normal. Aquí estuvo trabajando y ella le compró al papá carro, porque antes le compraba carro fiado. Entonces le compró un carrito y entonces trabajaba de Tobar al Vigía. Bueno, la otra estudió en el colegio de Santa Cruz de Mora, también normal, que esa se llama Alba. Vive todavía, que ya está vieja, 80, y Aida 80. Los demás han muerto. Y aquí estoy yo. Termina de trabajar en la Indulac, allá se jubila. En la Indulac, en el año 93. ¿Por qué me salí? Porque me sentía muy cansada. El jefe que yo tuve 7 jefes, 7. Con ninguno tuve ningún problema. Yo tenía que desarrollarme muy bien, y lo digo con mucha responsabilidad. Yo tenía que recibir los cheques que venían de los ganaderos, repartirlos. Cuando eso ya empezó más la civilización, al ganadero se obligó a que abriera cuentas en el banco. Entonces los miércoles llegaba el paquete, vamos a ponerle como 1,000 o 1,500 ganaderos. Entonces yo era pendiente de que me firmaran los cheques para yo prepararlos. Bueno, del banco venía, los que hacen mandados. El mensajero. El mensajero. Yo ya sabía quién era, autorizado, ya con él. Y mandaba para la asociación de ganaderos, también de la tendida. Y los otros los entregaba los viernes, ya venía a caja. Un hueco que había, una caja con los cheques, venían los ganaderos. Tenía que ser personalmente al ganadero. Bueno, el último jefe que yo tenía se llama Eliseo Delfín. Me tuvo 1 año. Carmencita, no se vaya, no se vaya. Yo la mando a hacer un curso de computación. Hay doctores que yo me siento muy cansada. No vaya a ser que el día menos pensado yo hasta me muera como una tonta. Yo tuve un tiempito como con nervios, porque yo ya llegaba muy cansada. Tuve 7 carros. ¿Por qué tuve 7 carros? Porque la Indulac me ayudó mucho. En la Indulac yo prestaba plata. Terminaba un préstamo y pedía otro. Entonces en la cartera siempre tenía yo platica y me prestaban y nadie me pagaba.
pero no era porque yo era rica, sino Se administraba bien. administraba bien y mantenía la casa. Un día Romelia se fue para Caracas a hacer el curso de directora. La llamó Emiro. Sería que salió en la prensa, de eso sí no me acuerdo. No sé si 1 año o 2 años. Ya hizo el curso de directora y le dieron directamente puesto en Tabay. ¿Sabe cuántos años duró de directora? 56 años. 56 años de directora. Ahora la escuela se llamaba Estado Apure. Ya el ministerio le puso el nombre de Ana Romelia Vela. Nosotras fuimos al acto que hubo, muy lindo. Estaba el alcalde, estaba el otro, estaban los maestros jubilados, estaban los maestros activos, los cocineros, los vedeles. Un acto muy lindo y después nos dieron algo que comer. Bueno, pero antes no le conté. Vino aquí hacia una hija de Zoila y pasó por la casa y la Romelia Llamalosa. Después de Romelia, si sabe usted que se quiso morir porque se murió. Se dejó morir. Sin tener nada, Sí. de angustia. Bueno, entonces ella contó allá, cuando un día llega gente y empieza a llegar gente, yo, ¿qué hago yo para darle comida a tanta gente? Y nosotros vivíamos a penitas, con tespullas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, eran 25 personas llegaron ese día a la casa. Y yo asustada. Romelia salió, pasó el día con ellos. Venía un muchacho, un señor que había sido vedel, y le daba a la guitarra y trajo la guitarra y cantaba. Pero ellas fueron muy prevenidas. Trajeron comida. Trajeron que comer. Arepa de harina, rellena no sé con qué, porque a mí me dieron. Pero el susto mío era con qué compraba yo comida para tanta gente. Vinieron a compartir con la directora. Con la directora. Y Romelia se acordaba de esto, todavía estaba. Romelia no se puso loca nunca, pero cogió para morirse y se murió. Entonces me decía, Carmen, yo me voy a morir mañana. Romelia, uno no se muere cuando quiere, sino cuando Dios quiere. A la tarde me voy a morir. El otro día, por la mañana me voy a morir. Eso lo tuvo como 15 días. Y así le acabó eso. Entonces, ella dormía en un cuarto y yo en otro. Y yo procuraba estar siempre con ella acá. Váyase, pero gritaba, váyase a su cuarto a rezar porque ya estoy muerta. Romelia, ¿qué es eso? Los muertos no hablan. Y usted está hablando. Sí, porque yo voy a morir. Bueno, se murió. Dios mandó por ella. El padre le mandó a decir que si bajaba. Yo le decía, Romelia, usted es amiga del padre, conversa, no la va a confesar, sino conversa, usted le echa un cuento. Ella en Mérida compró casa. Usted puede decirme, yo antes el Ministerio de Educación hacía casas, pero yo no me acuerdo cómo se llamaba el departamento. Del IPASME. El IPASME. Entonces ella me cuenta que ella compró el terreno con sanes. ¿Sabes lo que es sanes, Sí, no? sí, con ahorro. Bueno, entonces, con sanes llenó planilla y le hicieron una casa detrás de la Mérida Motor. Eso se llama Las Delias. Ella tenía compañero, señor ya mayor. Bueno, entonces, ¿Quiere agüita? No, tranquilo, yo se lo digo. ¿pero trae una helada? Muchas gracias.
sabe que lo de Romelia era privado, que tenía compañero porque el señor era casado. ¿Ah? Para que ella no cuente eso. No, lo pero, de Romelia. pero para decirle cómo fue la vida de Romelia, muy efectiva. Ella creyó que el grupo era para ella. ¿Quién trabaja 56 años como directora? Nadie. Ella me decía, Carmen, donde quiera que yo voy me consigo un exalumno. Claro, Romelia. Si usted tiene muchos años de estar trabajando allá, que nadie vino a cambiarla o algo así. Bueno, cuando ya la jubilaron, me dice como con cierta lástima, ay Carmen, yo todavía me siento capacitada como para seguir siendo directora, pero obligatoriamente tengo que dejar que ya me vinieron a reemplazar, como con tristeza, me decía. Bueno, ya salió del liceo, de allá del grupo. Nosotros con ella fuimos al acto que hubo en Tabay. Muy lindo, habló muy bello el alcalde. Pero el alcalde años antes le hizo, ¿cómo se llama eso? Un homenaje a Romelia. Porque él dijo, yo fui muy amiga de Romelia y yo venía con mucha frecuencia aquí. Le hizo un homenaje y yo estaba en Mérida cuando contra el ojo y fuimos para allá, en la Plaza Bolívar, con orquesta, con los músicos, y había bastante gente, habló el uno y habló el otro, y a Romelia, porque ya tenía sus años de servicio. Fue muy bonito ese acto, por decirte años, unos 10 años antes, ¿no?, de lo que sucedió. Y así fue la vida de Romelia. Y por fin se murió. O sea, que eso, Dios se la llevó. Ya tiene 1 año de muerta. Se murió, y se murió 10 años menor que yo. Yo nunca me imaginé que se iba a morir primero que yo. Yo todavía estoy aquí. ¿Y usted se jubila y se viene a SEA? No me jubilo, No. porque el jefe, tan bello, voy a mandar un beso, me dijo, Carmencita, no ponga renuncia, sino yo la voy a retirar a usted para que le pague el doble. Entonces así hizo. Él me retiró y me pagaron doble. Yo salí como botada, digamos así. Con lo que me dieron, compré un Cavalier. Pero yo lo vendí con el problema del ojo, que ya no veía bien. Yo dije, no, ya no puedo manejar. Y así fue. Yo no soy jubilada por 2 años, que ahora me arrepiento. Haberme aguantado un poquito más, si hubiera todavía jubilada. Yo vivo de la caridad de esta familia que Dios me puso estos ángeles de la guarda. Yo vivo por ellos. Porque la platica que yo tenía se gastó en Romelia y ellas colaboraron mucho económicamente, porque Romelia se hizo muy amiga de ellas, porque la llevaba los domingos para Mérida y estaban estudiando. Entonces ahí vino la amistad. Ellas cogieron el muerto como de ellas, que gracias a Dios ya alabado sea. Ya hicieron gastos y todo. ¿Qué tal? Él es ahí. ¿Le parezco bonita o fea? Claro, muy bella, muy bella. Estas dicen que yo me parezco a María Félix, la de México. Todo un artista, todo un artista. 20. Tenía 20 años ahí. Esta foto tiene 70. Y yo no la tenía en exhibición. Fue Yolanda Sánchez una vez, cuando me operaron el ojo, ella fue a visitarme. Y hablando de fotos, yo dije, yo tengo una foto por ahí que yo saqué.
sáquela a ver. Cuando la ve, dice, no, Carmen, eso es una reliquia. ¿Cómo la va a tener usted tirada por allá? Saque la foto. Pues la saqué y la puse. Y entonces ahora con orgullo la muestro. Claro que sí. Carmen, ¿qué es lo que más le ha gustado de SEA? Pues yo nací en SEA, viví en SEA y me moriré en SEA. La tranquilidad. Para decirte algo, yo no puedo decir yo tuve amigos en SEA, porque yo trabajé en Tobar y después trabajé aquí en el Vigía, para decir fulano de tal fue novio mío, porque antes eran novios, ahora no, ahora son mozos. Bueno, pero nadie. Había un Alberto Parra, sería como de la escuela, que sí me acuerdo de ese muchachito, estaría yo como de cuarto o sexto grado. Eso sí era como un noviecito, pero noviecitos a escondidas porque en la casa fueron muy estrictos, no nos dejaban salir sin oficio. A mí me ponían a secar los cubiertos y después escoba, barriendo, coleteando, sacando el mugre. Y aquí usted me ve, todavía con 90 y tantos años y todavía converso. Claro que sí. Feliz, contenta de su vida. Y agradecida, porque yo todos los días le digo a Dios, gracias Señor, porque amanecí con vida. Gracias Señor, porque soy mujer alentada. Gracias Señor, porque soy linda. Gracias Señor, porque soy rica. Un libro que ella tiene y me lee a veces, dice el autor, que yo no sé quién será, que hay que decir eso. Entonces yo le doy todos los días gracias. Gracias Señor, porque yo no he sido operada de nada, sino de las amígdalas. Lo demás es natural mío. Y a mí no me duele nada. Y aquí me ve usted. De la Indulab, su jefe y la gente, es lo que recuerda a usted de la Indulab. De la Indulab tengo muy buenos recuerdos. Yo vuelvo a nacer y pido que trabaje, pero ya Indulab es distinto, porque yo le di trabajo, yo no, por medio de mi persona, le di trabajo a un hijo, ¿cómo es que se llama? Álvaro Rondón. Había él y otro muchacho pidiendo trabajo. Entonces conmigo estaba un señor que se llama César Aguirre, que en paz descanse. Los papás los conozco yo. Al muchacho no lo conozco porque es un peladito como de 20 años o 19 años. Pero los papás sí son gente muy responsable. No sé si usted se acuerda de Miro Rondón. Claro, claro, Álvaro, mi compañero y amigo. Bueno, ahora, ¿por qué yo iba para allá? No sé. ¿Por qué iba yo para allá? Donde Miro Rondón. Entonces se le dio trabajo a Álvaro. Hace 2 semanas vino. Se hizo, se metió como perito y llegó a ser jefe del departamento agropecuario. Por mí. Y así me agradecen. Vino en estos días, pero metió el carro por allá. Cargaba la mamá y dijo, no, usted está... Ahora me lo paso malo de la garganta, de tos. Entonces dijo, no puede ir, porque está la camioneta lejitos. Vino y me saludó, y él venía, me traía un paquetico de leche, porque en la Indulab el empleado podía comprar, lo que no me acuerdo de si sería media caja de leche o una caja, no me acuerdo qué era, mensualmente. Y había una leche que era sin grasa y las Ramírez me encargaban a mí esa leche, que era de pote azul, pero no me acuerdo. Carla. ¿Ah? La de... Nada, de dietética. Ajá, pero el nombre es... Carla. Carla. Bueno, ellas me cargaban y yo les traía la leche.
y me la pagaban, por supuesto. Pero de la Indular tengo yo muy buenos recuerdos porque todos me quisieron. Los ganaderos, yo no volví a comprar un plátano. Me llegaba un racimo de plátano con unas naranjas. Yo tomaba mucho grapefruit rojo. Me traía un aguacate, una fruta que se llama, que es como roja por dentro y la concha es marrón, níspero, unos así, que es muy dulce. Y así por el estilo. Y en diciembre una cama la llenaba de regalos, sin pedantería. Yo no volvía a comprar colonia, nada. Me llegaban con una botella de whisky, una botella de brandy, una botella que es marrón, grande así, un licor que es dulce. O sea, me daban, no voy a decir todos, porque como todos, hay unos tacaños y otros no tacaños, prendedores, zarcillos. Bueno, a mí me quiso ser director. ¿Y Todo. su vida en SEA en los últimos años? No, la vida en SEA en los últimos años ya ha sido muy apaciguada. Yo no tengo amigas que se diga, porque por lo menos Ermesta Velasco fue muy amiga mía. Le dio lo que le dio 11 años acostada en una cama. Se murió y ellas me llevaron y estuve en un velorio como 2 horas, porque yo la lloré mucho, que fuimos muy amigas. Teresa no fue amiga mía, pero sí fue buena gente, era amiga de Ramona. Luisa Velasco, pero me enseñaron a comer de todo, a saludar, a decir buenos días, a respetar a los mayores, a todo. ¿Y usted fue casada? ¿Ah? ¿Usted se casó? Con Enzo Cremonini. ¿Pero por qué me casé yo con Enzo Cremonini? Yo no fui santa, como toda mujer. Ajá. Pero con Enzo Cremonini decidí casarme, porque él, desde que él dudó, me llegó, ay, vamos a casar. No, yo no me quiero casar, yo no me voy a casar. Vamos. Llegaba, estaba Emilio todavía y mamá se me arrodillaba y me lloraba. Ay, me casé conmigo. No, yo no me quiero casar, yo soy una mujer libre, no quiero compromiso. Mamá era analfabeta, pero la enseñamos a firmar. Entonces me dice un día, Carmen, yo ya me voy a morir porque yo estoy vieja, pues cásese con eso usted no queda sola y se acompañan los dos. No sé qué más decía, eso me hizo reaccionar. Pero como yo soy tan de Dios, le dije al Espíritu Santo, ilumina al Espíritu Santo, ¿qué voy a hacer yo? Porque Enzo no vio de la bomba. Cuando se murió Enzo, ¿sabe cuánto había de 6.000 bolívares? Él no vio de la bomba, sino carretera. Yo logré llevarlo por misa. Me acuerdo que doña Evelia me decía, ay, Carmen, qué bueno que usted está viniendo a misa con eso. Le digo, logré traerlo a misa. Íbamos a misa, o si no, al Amparo a las 11. Después nos íbamos a almorzar a tomar. Bueno, con eso yo hice un favor, una caridad, porque yo dije, ¿y quién va a ver de Enzo cuando esté enfermo? Decidí casarme. Entonces yo dije, bueno, me voy a casar, pero no ahorita, en el año que viene. Él cambió, se puso feliz. Eso fue un 16 de julio. Me regaló
una pulsera, decía Enzo y Carmen. Y estos zarcillos me los regaló Enzo. Bueno, él era amigo de regalar. Le dije, Enzo, mándese a hacer una plancha, porque no tenía plancha. Mandó a hacer una plancha. Y llegó con un regalito. ¿Qué es eso? No, como usted me insinuó que me hiciera una plancha, aquí le traigo este regalito. Era detallista, le gustaban las flores rojas. Y cuando se murió, me llegó la que vivió de don Rafael Molina, que también se murió, con un paquete así de rosas rojas. Y digo, ¿qué es esto? Es un milagro. Si a Enzo le gustaban mucho las rosas rojas, y usted me está trayendo esto. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto le debo? No, nada, esto se lo traigo de regalo porque a mí Enzo me hizo un favor, me llevó a Olivo para Tobar. Olivo sería el esposo de ella, ¿no? Seguramente que alguna noche se enfermaría o algo así. Pues no me cobró. Estaba Ana María, entonces se pusieron en un florero rojas. Le gustaban las rosas rojas. Y ahí, con eso viví. No me arrepiento porque yo vi de él. No fue perfecto. Como todo hombre y como todo italiano, grosero. A mí no si una mosca se me metía aquí, peleaba con la mosca. Él quería todo perfecto. Y por comida no me preocupé mucho porque a él le gustaba era los espaguetis al burro. ¿Cómo esos dos son? Queso parmesano y mantequilla. Esa era la comida de él. Y compraba regañonas en la mañana, un paquete para el desayuno y un paquete, otros 5 para la comida. Por comida no, porque yo no fui buena cocinera. Yo fui mala, no fui buena cocinera, pero yo ahí caminé y me siento satisfecha porque lo enterré en el mismo hueco donde yo tenía a mamá y a Eliseo. Y aquí estoy, gracias a estas niñas que me están manteniendo. Gracias a ellas y gracias a ella se enterró a Romelia, porque nosotros no fuimos de plata, nadie. Y aquí usted me ve. En 8 días ya cumple 92 años. Y mire. Muchas gracias. Mire. Eso. ¿Sabe por qué lo estoy haciendo? Porque un señor de la alcaldía que se llama Pinto invitó a Margarita y a esta a un cumpleaños de un pelado de 3 años. Entonces en la mañana las niñas jugaron se bañaron. Y en la tarde les tocó a los mayores. Pero no hay fiesta grande, sino la familia de la señora y él. ¿Saben quién es Pinto? Sí. Bueno, entonces hubo... Cuidado yo. No, tranquila. No, yo pensé que hubo para las mujeres, ¿cómo se llama eso? En la tarde le tocó a las mujeres bailar. Entonces un joven que venía siendo el padrino del muchachito me invita. Y yo, no, mi amor, usted es de la nueva era, yo soy de la nueva pasada. ¿Quién sabe? Estaba con la esposa y me dice la esposa, no, trate a ver, yo tengo 42 y me duele todo el cuerpo. Ve a ver, le digo al muchacho con unos 40 años, era bien parecido, le digo, si usted se adapta al paso mío, pues me adapté al paso de él y me bailé. Y me he sacado una botella de vino porque fui la mejor pareja. Por eso lo digo yo, me paré. Y habían 2 muchachas peleando. ¿Cuál es denos la receta? Nada.
vivir tranquila y hacer el amor. Muchas gracias. Gracias. Nos despedimos, muchas gracias. Vela, hijo de Viro Vela, que a ese es al que yo le agradezco, que se preocupa por mí, me está llamando, está viviendo, y Dios lo tenga. Él ya es papá, tiene un pelado. ¿Sabe qué hace el pelado? Lo que es la juventud hoy en día. Él quiere ser presidente, el pelado de 8 años. Entonces me dice, muy cariñoso, termina de jugar y viene a abrazarme y a besarme. Entonces le digo yo, papito, ¿qué va a hacer usted conmigo cuando usted sea presidente? No, tía, le compro una mansión. Yo, no, mansión es muy grande. Tiene que ser una cosa chiquitica porque cuando ya usted sea presidente, yo ya ni podré caminar. Dice, no, tía, yo le busco personal, ¿no? Un pelado. ¿Usted sabe lo que es un pelado? De 8 años que me diga eso, yo le busco personal para que la vea, para que le dé comida, para que la vista y la cuide. Entonces, todo en la vida ha cambiado, hasta la juventud. Que en estos días vino un muchachito, yo los consiento, ¿no? Y yo, mi amor, ¿qué vas a hacer cuando seas presidente? Cuando estés grande, porque antes decía policía o bombero. Ya no, ¿qué iba a hacer? ¿Qué era? Algo de la luna. Astronauta. Astronauta. Yo, ¿qué es eso, Antonia? La luna. Un muchachito, ¿de dónde saca eso? La televisión. Entonces ahí vamos. Ella es papá. Tiene una muchacha caraqueña, ya ha venido para acá 2 o 3 veces y nos llevamos muy bien, me quiere mucho y aquí estoy. Para saludar a, ¿cómo se llama? José Miro. José Viro Vela, Bueno, pues. Vela León.